y que está dirigida a cómo podemos identificar que un niño o niña esté listo para dejar el pañal. Mira, a ver, el control de esfínter es un proceso biológico, un proceso de desarrollo, y constituye realmente uno de los grandes hitos del desarrollo en un niño. Está muy determinado por el grado de maduración neurológica, pero tiene muchas implicancias de otro estilo. Tiene variantes emocionales, tiene relacionado con el desarrollo psicomotor, tiene mucho que ver además con las percepciones familiares de lo que es normal. Entonces, para poder entender un poco cuando el niño ya está en condiciones de ir avanzando en este proceso, hay que aprender a reconocer algunas señales que pueden ser bien sutiles. Eh, por ejemplo, ¿no es cierto? Si el niño ya empieza a avisar que está hecho, que tiene su pañal sucio, si el niño eh, apunta hacia el baño o hacia la basílica cuando siente ganas, cuando el niño pasa más de 2 horas o 2 o 3 horas en las que no ha ensuciado el pañal, son señales en las cuales a uno le pueden indicar claramente este chico probablemente ya va teniendo las capacidades como para ir controlando, y por lo tanto uno puede avanzar en ese proceso ayudándolo en este proceso. Por último, esto está muy relacionado con ciertas habilidades motoras que implican, ¿no es cierto?, el tener la capacidad de entender y procesar órdenes de al menos dos áreas, es decir, señalarle que vaya a buscar un objeto y que además lleve ese objeto hacia otro lado. Cuando ya captan eso, implica que tenemos un grado de desarrollo motor psicológico que ya está facilitando el grado de avance en otros aspectos como es el control de esfínter. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, le cuento que ya tenemos a muchas mamás conectadas. Recuerden a las mamás compartir este live y mencionar otras mamás para que se sigan conectando. Vamos a seguir con las preguntas. La pregunta es, ¿a qué edad debe mi bebé avisar que quiere ir a hacer sus necesidades y cómo le enseño? Mira, como decíamos al principio, como es un hito del desarrollo, y el desarrollo no es común en todos los niños, no existe una edad crítica en la cual uno puede establecer como límite para el cual el chico deba controlar. Más o menos el control de esfínteres puede partir alrededor de los 2 años, poco más, poco menos, pero se puede extender hasta incluso más allá de los 4 o 5 años, sin que eso constituya una anomalía. Por lo tanto, la respuesta así como bien precisa sería, si a los 4 años el niño no manifiesta ningún tipo de respuesta de las que conversamos recientemente en términos de dar señales, uno podría decir, probablemente hay que indagar algún otro aspecto y sería bueno entonces esto conversarlo en forma detenida con el pediatra para poder establecer si pudiera precisar algo o si todavía obedece a un fenómeno normal. Perfecto, muchas gracias. Mayra Alejandra también nos pregunta y dice, mi bebé ya avisaba para ir al baño y de un mes al tiempo se ha vuelto a orinar su ropita. Ella tiene 2 años y medio. Bueno, uno de los elementos que puede generar algún tipo de mirada un poquito más en profundidad es precisamente cuando retroceden en algunos hechos en los que han avanzado. Ahí lo que hay que buscar es fundamentalmente qué pasa en el entorno. A los 2 años es una etapa muy, muy importante en el desarrollo de la autonomía del niño. Y muchas veces el control de esfínter pasa a ser una especie de moneda de cambio, una forma de transaccionar, una forma de influir sobre su entorno. Eso significa que si han ocurrido, por ejemplo, un cambio de casa, algún conflicto familiar, a veces cosas tan sutiles como que una persona muy querida ya no está en el ambiente, puede generar la influencia suficiente como para que el niño pueda retroceder en algunos casos. De todas maneras, siempre que ocurre esto, es bueno eso conversarlo con el pediatra, porque va a haber que revisar si esto o es un fenómeno normal, eh, gatillado por alguno de estos elementos que han generado alguna crisis en su proceso de maduración del control de esfínter, o si esto pudiera estar atribuible a alguna enfermedad. Lo más probable es que no lo sea. Lo más probable es que sea solamente un fenómeno que se ha interrumpido este proceso por algún fenómeno que está ocurriendo en el entorno. Perfecto.
Bueno, la siguiente pregunta es de Diana Porras, quien dice que tiene un niño de casi 3 años y estuvo avisando por un tiempo. Al parecer había dejado el pañal, pero ahora se está orinando otra vez y avisa cuando ya se ha mojado. ¿Qué puede hacer? Mira, lo primero es mantener la tranquilidad. O sea, si el niño está avisando, aun cuando ya se haya hecho, implica que el niño tiene percepción de la micción y que por lo tanto es un tema de menor, por llamarlo así, de menor gravedad o de menor intensidad. No hay que apurar a los niños. Si bien el hecho, como conversábamos antes, cuando han habido ciertos avances y después ciertos retrocesos, pone una señal de ponerse un poquito más en revisar algunos otros temas, lo más probable es que simplemente hay una discrepancia entre las expectativas nuestras como familia y lo que el niño todavía es capaz. Entonces, primero, no retarlo, no, no hacer de él, no burlarse, no transformar esta situación en una crisis para el niño, sino más bien darle tiempo, tranquilizar la situación. Si el niño sigue avisando, tal vez adelantarse un poco a los tiempos, y si uno calcula que se está haciendo cada 2, cada 3 horas, entonces adelantarse un poquito y llevarlo uno al baño aunque no esté avisando, dado que si avisa después es porque hay conciencia de ensuciar, por lo tanto ya tenemos un paso avanzado. Entonces pudiéramos hacer cosas como esas, sin perder la calma, sin tratar de sobreexigirlo, ayudándolo un poquito probablemente a avanzar en un horario que pongamos, ¿no es cierto?, anticipándonos al hecho de que se vaya a orinar y de esa manera poder restablecer un mecanismo por el cual él ya había avanzado. No olvidemos, vuelvo a insistir, que esto es conveniente que lo conversen con el pediatra porque pueden ser cosas tan simples como que llegó un nuevo hermanito y esto implique un proceso, una detención o incluso un retroceso en su proceso, pero también pueden ser a veces situaciones que pueden tener un trasfondo de salud que puede requerir un enfoque diferente. Perfecto. La siguiente pregunta es de Meche Pasuña, que pregunta, buenas noches, mi hijo tiene 2 años y 7 meses. Empecé a enseñarle cuando inició la cuarentena durante 15 días y de ahí hizo pipí 3 veces en el lugar para él. Después no quiso hacer más. Popó sí que no quiso nada saber de sentarse y después desistió y ya no lo obliga. Pero trata de tenerlo sin pañal y cuando quiere le avisa, pero a veces le toca ponerle el pañal. Sí, mira, una de las cosas interesantes en este proceso de lo que hablábamos antes es que primero, antes de aprovechar una instancia como esta para favorecer ciertas prácticas, tenemos que revisar si las señales que nos están dando el niño estaban dadas. A lo mejor no estaban dadas, a lo mejor no es el momento todavía de que un chico, recordemos que pueden estar alrededor de los 2 años, pero esto se puede alargar hasta después de los 4. Por lo tanto, pudiera ser que todavía no es el momento. Así que la recomendación en este caso es dejar las cosas un poquito en calma y volver a insistir posteriormente, manteniendo el ojo puesto en algunas de estas señales que hablábamos antes. Que el niño nos avise, que se sienta incómodo, que pasen efectivamente más de 2 o 3 horas sin orinar. Es decir, señales que nos están indicando que ya hay un proceso de avance. Por último, siempre conviene aquí recordar que la tarea de nosotros como papás es ayudarlo, pero no obligarlo. Es el niño el que manda y el que está siendo capaz de describir lo que le está pasando a su cuerpo. Por lo tanto, tenemos que ir más bien nosotros apoyándolo y no empujándolo. Y eso es bien importante porque muchas veces este proceso de generar un apuro indebido por lograr un cierto hito del desarrollo puede generar un conflicto que perdure en el tiempo en relación a la relación que va a tener ese niño con su familia o con sus cuidadores. Por lo tanto, calmado, tiene 2 años recién, un poquito más de 2 años, por lo tanto es un periodo en que perfectamente podemos darnos un respiro, dejar pasar, observar las señales y de ahí insistir. Perfecto. La siguiente pregunta es de Cardani, que dice, ¿es verdad que se debe dejar el pañal de día y de noche de una vez? El control nocturno es mucho más difícil. El control nocturno además tiene que ver con otros elementos que eh, van más allá del desarrollo psicomotor normal. La gran causa por la cual los niños pueden seguir necesitando el uso de pañales o orinándose en la noche
es un aspecto familiar, madurativo. Suelen ser niños que tienen un sueño muy profundo y que la señal que manda la vejiga de que estoy lleno y necesito orinar al cerebro no alcanza a ser suficiente para despertarlo y por lo tanto esa vejiga evacúa y se hace pipí. Y eso generalmente tiene un patrón familiar muy marcado. Generalmente cuando uno averigua en niños más grandes, 4, 5, 6 años, que controlan perfectamente en el día, pero se siguen haciendo pipí en la noche, uno empieza a averiguar a qué edad controlaron el esfínter los papás y nos encontramos con sorpresas que hasta bastante mayores seguían orinándose en la cama. Tiene un componente madurativo familiar muy importante. Entonces, no es verdad que tengan que controlar al mismo tiempo. Generalmente el control nocturno es bastante más posterior al control diurno. Puede ser más, puede ser menos, puede ser simultáneo, por supuesto, pero lo habitual que uno espera es que el control nocturno se demore un poco más, algunos meses o incluso algunos años más. Genial. La siguiente pregunta es de Brito Valentina. Dice, mi bebé tiene 2 años y 3 meses y pareciera que no le gusta que le cambien el pañal. ¿Es esto normal? Sin embargo, identifica cuándo se ha hecho pipí. Claro, está en un proceso de cambio, ¿no es cierto? El proceso de cambio de pañal, el proceso de cambio de ropa, el proceso de cualquier intervención que se hagan sobre su cuerpo a esa edad, suele generar algún tipo de rechazo. Tranquilidad. El niño está muy consciente de su cuerpo. Esta es una edad, por ejemplo, los 2 años, en que para nosotros los pediatras conocemos muy bien que suele haber bastante rechazo al examen. Y esto porque el niño está en lo que se llama la etapa de individuación, está formando su personalidad. Y por lo tanto, esto de que eh, otros hagan sobre mí cosas, pues, y eso depende, por supuesto, de los grados de los diferentes tipos de personalidad que tienen los niños, generar más o menos respuesta de reclamo, de rechazo. Con tranquilidad, con calma, las cosas hay que hacerlas, pero habrá que hacerlas con tranquilidad, no retarlo, no dejarlo. Reclamará, pero uno con calma y sin retarlo, sin enganchar en un proceso de dificultad, va a hacer las cosas con calma. Si ya está avisando, es probable, ¿no es cierto?, que estemos avanzando ya en algunas etapas para el control de desarrollo y por lo tanto puede ser un momento en que uno tenga que ir apuntándose a avanzar en algunos procesos. Perfecto. Bueno, les recordamos a todas las personas nuevas que se conectaron hoy que en Mi Manual del Bebé tenemos el privilegio de llevar a sus casas al doctor Francisco Moraga, médico pediatra, gracias a la invitación de Haggis. Así que vamos a seguir contestando preguntas sobre el control de esfínteres en niños. Ya la siguiente pregunta es de Karen RM. Dice, mi hija tiene 3 años y 3 meses y no logra ir al baño. Ha tenido eventos de fecaloma y piensa que si no tiene pañal no puede evacuar. Actualmente toma PEG, pero retiene. Al evacuar es blanda su deposición, pero se frustra y llora. No puede hacer si no es en el pañal. Esto porque ha sido sometida a procesos dolorosos por el fecaloma, disculpa, y Sí. ahora es psicológico, pero ¿cuándo crees tú que podría esto avanzar? Bueno, esto es un proceso de ida y vuelta. Es decir, cuando tenemos eh, la presencia de un fecaloma, es decir, deposiciones duras, gruesas, por lo tanto de evacuación muy dolorosa, se produce instintivamente el proceso de aguantar y por lo tanto va generando que esta tendencia a mantener deposiciones más duras, a acumular deposiciones más duras dentro del tubo digestivo, se vaya perpetuando. El polietilenglicol, el PEG, que es lo que le están dando, es una de las formas de ayudar a que la deposición retenga más agua, sea por lo tanto más blanda y por lo tanto más fácil de evacuar. Sin embargo, eso no trata el proceso de fondo, que es este temor que el niño siente. En esos casos, ¿no es cierto? Eh, Nuevamente hay que recurrir a ser muy apoyador del niño. No apurarlo, no retarlo, acompañarlo durante el proceso en que se tenga que sentar, hacer un horario y ojalá favorecer aquellos horarios en los cuales normalmente el organismo tiende a tener más ganas de presentar deposiciones, que es después de las comidas. Después de las comidas se produce un reflejo, se llama gastrocólico, que facilita, ¿no es cierto?, el proceso de evacuación de deposiciones.
Y aprovechando esas instancias, por lo tanto, es cuando hay que llevarla, aunque no sienta inmediatamente las ganas, y acompañarla. Obviamente el polietilenglicol aquí juega un rol muy importante, porque en la medida que le vaya perdiendo el temor, eso va a ir permitiendo también que vaya favoreciendo. Por otro lado, si este es un proceso que lleva mucho tiempo, hay que ir naturalmente no olvidando, no dejando de lado algunas otras condiciones que pueden estar generando este mismo problema. Hay algunas enfermedades del intestino, que se llaman megacolon y otras, que pueden generar este tipo de respuesta y que pueden necesitar algún tipo de evaluación especial, algunos tipos de exámenes especiales de rayos y eh, algunas otras maniobras que permiten identificar si esto obedece a un fenómeno solamente madurativo o tiene un trasfondo biológico, anatómico, que puede requerir un tratamiento completamente distinto. De manera que en estos casos, como el que nos relatan, yo creo que lo importante es no quedarnos solamente con el uso del polietilenglicol, estar apoyado por el pediatra y el especialista, probablemente un gastroenterólogo, ¿no es cierto?, infantil, que nos permita ir evaluando bien si esto obedece a un fenómeno normal, un poquito exagerado y que requiere más bien maniobras de manejo intrafamiliar, o si estamos en presencia de alguna otra patología que, como te digo, pueden tener tratamientos completamente diferentes. Por lo tanto, el consejo es, desde el punto de vista de manejo de casa, tranquilidad. Primero por edad, porque por edad todavía es perfectamente posible que tenga dificultades para el control. Segundo, porque claramente si hay un nerviosismo y un rechazo a tener deposiciones, esto es un proceso que se puede autoperpetuar y por lo tanto, con presionar al niño lejos de ayudarlo no vamos a generar más problemas. Tercero, reconocer aquellos horarios en los cuales es más fácil presentar deposiciones como es después de las comidas, siempre acompañado y siempre con una palabra de aliento, de tranquilizarla y no de apurarla o de retarla o de generar mayor estrés para el propio niño. La siguiente pregunta es de Nadia Barcena. Buenas noches, mi hijo tiene 3 años y ya aprendió a orinar en el baño, pero para hacer caca me pide el pañal y cuando lo quiero cambiar se resiste, como que no quiere dejar ir su caca. Está muy de la mano de lo que hablábamos antes. No le insistan. A esa edad es perfectamente posible que todavía no controle bien el control vesical, es decir, de la orina, y el control rectal, que tiene que ver con el manejo de las deposiciones, no van necesariamente de la mano. Generalmente van bastante parejos, pero no siempre es así. Entonces lo que puedes hacer en esos casos es que el pañal ya hecho se lo ponga en el fondo de la pelela o de la basinisca o del recipiente en donde donde normalmente uno quiere enseñarle que haga sus deposiciones, ponérselo de fondo como para que haga la señal, ¿no es cierto?, de que esa es la zona donde hay que normalmente eliminarlo, sin retarlo, sin generarle tampoco, como decíamos, grandes problemas. Si todavía para su tranquilidad es preferible hacer en un pañal, pues mantengámoslo así, por edad no hay apuro, y por presionarlo más podemos llegar a tener un fenómeno también de impactación fecal, de problemas de relación filial, ¿no es cierto?, de relación con la familia, y por lo tanto ir generando al final un problema mayor del que estamos tratando de solucionar. Así que la respuesta es, denle tiempo. Una sugerencia es que usen el pañal ya hecho, manchado, de fondo de donde la vayan a sentar para que haga la relación y nada más, sin mayores eh, alarmas porque esto pueda estar ocurriendo debido a que todavía estamos en una edad que es perfectamente posible que no controle la eliminación de deposición. Perfecto. La siguiente pregunta es de Tatiana Sánchez. Mi hijo tiene 3 años, 4 meses. No ha querido dejar el pañal. Cuando se le pregunta si tiene que ir al baño, dice que no y no avisa. Lo mismo, lo que señalábamos antes. Estamos en una edad en que, como conversábamos, todavía es perfectamente posible que el niño no se sienta con la capacidad de hacerlo. Si las señales que habíamos conversado respecto a avisar, el mismo señalar, el mismo bajarse los pantalones, en fin, no están ocurriendo, denle más tiempo. De verdad que en nuestra sociedad hoy día eh, muchas veces observamos que hay como una verdadera competencia por cuál de nuestros hijos controla antes, como si eso fuera algo beneficioso. No lo es. Hay plazos y tiempos en los cuales es muy importante respetar y la mejor manera de
estar pendiente de cómo ayudar a nuestro hijo es respetar las propias señales que nos da. Si él no está o no se siente todavía en condiciones de ir a sentarse al baño, no lo presionen. Lo más probable es que logremos exactamente el efecto contrario. Recordemos lo que dijimos hace un rato. Entre los 2 y los 4 años, los niños están formando su personalidad y usan muchas veces inconscientemente. No es que los niños planifiquen que van a hacer algo así, pero inconscientemente cuando perciben que este es un fenómeno a través del cual ellos de alguna manera están controlando el ambiente que existe a su alrededor, puede generar exactamente la respuesta contraria. Y por el hecho de que yo lo quiero presionar a ir al baño, menos voy a hacer. Entonces, no caigamos en ese juego, al revés. Si el niño todavía no se siente con ganas, pues bien, con tranquilidad, o incluso uno le puede decir, a los 3 años, 4 meses ya puede entender y uno le puede decir, bueno, yo pensaba que a lo mejor ya podías hacerlo, si no te sientes capaz todavía, no es problema, esperaremos hasta más adelante. Y punto. No lo presionen, apóyenlo en ese sentido y podemos recurrir a los trucos que hablábamos antes. Poner el pañal ya hecho en la pelela o en la vacinica o en el recipiente, cosa que el niño identifique eso con la deposición. Tratemos de sentarlo afectuosamente, con cariño, si se resiste, no. Después de las comidas, cosa que es el momento en que más ganas pueden tener. Y todos esos elementos nos pueden ayudar, pero vuelvo a insistir, sin presionarlo, esperando a que él mismo vaya dándonos las señales. Créanme que tarde o temprano ningún niño va a seguir pegado a los pañales. Y va a llegar un momento en el que va a empezar a controlar. Por lo tanto, respetemos esos plazos porque se pueden extender incluso después de los 4 años, sin que eso constituya una patología. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del Dina. Dice, ¿a qué edad se puede sospechar si hay un trasfondo médico si no ha dejado el pañal? Perfecto. Mira, algo señalábamos antes. Si un niño había avanzado en ciertos hitos, estaba ya avisando y de repente retrocede, es una señal que nos tiene que poner en alerta, que no necesariamente representa una enfermedad, pero que sí debe mantenernos una cautela en relación a que pudieran haber otros elementos sobre los cuales intervenir. El otro plazo es el tiempo en edad. Como decíamos, si en general después de los 4 años, no hay ningún indicador que nos señale que el niño o está reconociendo o está avisando o está percibiendo la necesidad de evacuar en forma más habitual y progresar en esto, también es un